¿Qué tal, amigos de Kiss FM? Bienvenidos a este espacio de literatura, este espacio de letras, y hoy, además de letras y de música, porque vamos a hablar con un protagonista muy especial que nos va a hablar de un libro de lujo, un libro que tiene un disco que nos encanta, un disco de vinilo que vamos a ir desgranando ahora. Él es Julio Santiago. Julio, bienvenido a tu casa. Bien hallado. Bueno, digo que es un libro de lujo, es un proyecto estupendo, son poemas con música. Cuéntanos un poco qué se va a encontrar el lector, el oyente, porque también lo puede escuchar en este fantástico disco de vinilo. ¿Qué se va a encontrar en estas páginas, en este vinilo? Bueno, pues se va a encontrar una selección de 20 poemas míos que han sido adaptados por 10 cantautores y 9 músicos. Y que hemos estado haciendo este trabajo realmente a lo largo de estos últimos 30 años, pero nunca se habían grabado estos temas y nunca se había publicado un disco y mucho menos un libro disco. Y entonces, bueno, pues es ese... Bueno, aquí en este libro disco también hay pues fotografías de todo el proceso creativo, están esos poemas transformados al antojo de los cantautores y músicos, porque yo he dado licencia libre, que cada uno lo lleve a su terreno, que creo que esto es enriquecedor para todos. Y luego ya pues también se va a encontrar la descarga digital para escuchar el disco, aparte del vinilo. Sí, que vamos, si te parece, vamos a verlo, porque claro, lo del vinilo es algo, bueno, que nuestros oyentes seguro y espectadores van a apreciar. Claro, esto es un disco, oye, hecho con toda la intención, ¿no? Con toda la conciencia de impactar y sobre todo de llegar a ese público que busca algo lujoso, algo para disfrutar, algo para tocar, ¿no? Algo de piel, como tu poesía, ¿no? Esta poesía de piel, que te toca por dentro y por fuera también. Háblanos un poco de ese proceso. Son 30 años largos escribiendo poesía. ¿En qué punto estás? ¿En qué punto dirías de tu carrera literaria estás? Bueno, yo estoy en un punto de continua evolución y de continuo aprendizaje. Yo creo que nunca es el final hasta que llegue, claro, hasta que nos sorprenda. Pero a mí siempre me gusta el ir innovando, transformando lo que hago a medida que voy teniendo más lecturas, más conocimientos sobre determinadas personas, estilos. Y a pesar de que uno guarda siempre una esencia y un estilo personal, pero creo que eso hay que nutrirlo con todo lo que te ocurre en el presente inmediato. Yo creo que una persona que piense que ya lo sabe todo, que ya lo ha aprendido todo, pues es que está muerta y no se ha dado cuenta. Claro, en estos 30 años, como decimos, han sido innumerables. He sacado aquí una lista. Bueno, es imposible, estaríamos el resto de la entrevista leyendo todo lo que has publicado en libros, más la faceta de pintor. Claro, ¿de dónde sacas tiempo? Porque, claro, todo esto hay que compaginarlo con la vida personal, la vida laboral, que tiene las vueltas que da la vida, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede ser tan prolífico en un mundo como el nuestro, en el que lo que no hay es tiempo para nada, ¿no? Yo creo que el truco es que yo con poco que duerma aguanto bien. Y entonces o sea, lo quitas al sueño, ¿no? Claro, a mí siempre me decía mi madre que yo siempre he sido un niño que he dormido poco y he rendido mucho. Y entonces yo creo que es el truco, es decir, yo con dormir 4 horas tengo suficiente para rendir el resto del día. Y de hecho, gran parte de mis horas de insomnio desde que era un niño las he dedicado siempre a la creación. Y lo sigo haciendo, es decir, yo me intento acostar cansado después de crear, y cuando se me interrumpe el sueño por algo, habitualmente vuelvo a la creación. Y yo creo que que el truco es, al final, pues tener una buena gestión del tiempo. Has hablado de la niñez, que tu madre te decía, ¿no? Que eras un tipo de poco dormir y mucho rendir. También de grandes referentes, uno de los más evidentes en tu poesía y de los que más gala haces, porque lo explicas y te gusta decirlos, Gloria Fuertes, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con Gloria Fuertes en esa niñez, adolescencia, ¿no? Y cómo es tu relación ahora con su obra, ¿no? Bueno, esto es una historia muy larga, pero la podemos sintetizar en unos segundos. Yo empecé a aprender a hablar y a leer con los poemas de Gloria Fuertes, porque una religiosa de mi colegio, la hermana Leonor, siempre nos daba pequeños fragmentos de poemas de Gloria Fuertes para aprenderlos de memoria. Y así empezábamos, pues eso, a memorizar y a leer. Luego Gloria, yo descubro la Gloria para adultos cuando tenía 12 años, porque otra religiosa, la hermana Lucía,
nos dio un Padre Nuestro, el titulado Oración, publicado por Cátedra en su día, para que lo rezáramos con nuestras familias un día de Nochebuena. Y ahí ya vino la gloria, que hablaba de cosas que a mí me contaban mis abuelos sobre la guerra, la posguerra, la crítica social, política, religiosa. Y luego yo, pues con esto de probar, porque por mi centro afortunadamente iban pasando autores, y de pronto pues llegó un autor, Joaquín Aguirre Belver, mi primer prologuista y mentor, y me da una dirección donde yo me puedo dirigir a Gloria Fuertes personalmente. Yo la escribo y ¿cuál es mi sorpresa? Que ella me empieza a responder. Y entonces ahí, durante los años del bachillerato, COU, carrera universitaria de enfermería, hay una correspondencia semanal con Gloria Fuertes, hasta que un buen día ella me dice durante la carrera de enfermería: pues hijo, tú eres muy joven, yo soy muy mayor, estoy con un pie a la tumba, ¿por qué no me vienes a conocer a Madrid? Y así lo hice, vine a conocerla. En todo este proceso era una cosa epistolar, no os conocíais, no había ¿no? móviles ni había ordenadores, o sea, el teléfono era teléfono fijo, claro, que si te pillaba bien y si no, pues nada, pues otro día. Y claro, y la relación era epistolar por correo postal, claro, correo ordinario. Fíjate. Y Gloria, claro, me mandaba poemas, me mandaba dibujos, yo la correspondía, me mandaba libros, yo la correspondía, y esto fue una relación pues total de 3, 4, 7, pues 7 años de relación epistolar, y luego 4 de una relación muy estrecha, porque yo iba a su casa habitualmente días alternos. O sea, nos veíamos un día sí, un día no. Qué bueno. ¿Y cómo era ella en la intimidad de la amistad con alguien, aficionado a la poesía, escritor de poesía? Claro, ¿cómo era Gloria con un colega, vamos a decir, de mucha menor edad, evidentemente, pero un colega, al fin y al cabo? Gloria era una mujer tremendamente sabia, tremendamente culta, una mujer carismática, una mujer muy generosa, una mujer que te presentaba a todo tipo de personas del mundo de la política, Casa Real, del mundo del arte, personas que estaban comenzando como yo en ese momento, personas muy consagradas y conocidas por todos nosotros. Gloria era una mujer tremendamente hiperactiva dentro del campo social y cultural. Ella continuamente estaba recitando poemas propios, poemas ajenos, haciendo crítica de qué es lo mejor, qué es lo peor. Incluso, claro, nosotros éramos muy pequeños, tanto Moncho Otero como yo, que nos conocimos en la Casa de Gloria, y también nos decía por dónde teníamos que ir, ¿no? Cuál era el camino adecuado para nosotros, para tener una buena vida. Pero tengo que decir que mi madre siempre decía: Gloria te enseñó cosas muy buenas, pero también malas. Digo, claro, pues la vida, ¿no? Porque yo ni bebía ni fumaba, y yo empecé a beber y a fumar con Gloria Fuertes. Que no todo el mundo lo puede decir. Oye, pero bueno, la verdad que ir a su casa era una maravilla, y Gloria nos acompañaba a todas las fiestas, antes cuando no había licencia de cierre de ningún bar ni café cantante de Madrid, y aguantaba como el que más, y nos trató como si fuéramos sus mejores amigos. Qué maravilla. Volviendo a tu Ton Misón, que tiene mucho de todo esto que has ido bebiendo, nunca mejor dicho, además ahora que lo has contado, en todo este tiempo, es una colección, una selección de 20 poemas con música, con otros tantos artistas. Hablemos de esa relación con los artistas, con los músicos. Hablábamos fuera de micro que ha sido un parto, como suelen ser todos los libros, pero claro, pues con toda esta gente que veo aquí, entiendo que habrá sido mucho más complicado. ¿Cómo ha sido coordinar este proyecto con tantos músicos? Bueno, fácil no es nada, ¿no? Yo creo que claro, esto si lo hago con 20 años, pues me hubiera dado un infarto, pero como yo me he pillado con 50, pues me lo tomo de otra forma diferente, ¿no? Yo, de hecho, mira, quiero nombrar a todos los componentes del disco y del libro disco, que son Lucía Caramés, Javi Morán, Moncho Otero, Juan Lumora, Alejandro Martínez, Isabel Ortega, Rafa Mora, Carlos Ávila, Juan Antonio Loro, Chico Herrera, Antonio Toledo, Manu Clavijo, Pedro Pedrosa, Antonio de Pinto, Marta de la Aldea, Bartolomé, Marín Aznar, Lito, Rosa Arroyo, Iñaki Hernández y Alberto de Rodrigo, porque no me quería dejar a ninguno atrás. La relación con todos ellos, pues hay personas de aquí, de esta lista, que me conocen desde hace más de 30 años, hace otros que 20, otros que muy poco tiempo, pero todos han tenido algo en común, y todos, de una forma espontánea, en algún momento de su vida han musicalizado e interpretado poemas míos.
Esto era una tarea que se venía haciendo desde hacía 3 décadas, pero nunca nos habíamos puesto en serio a grabar y a publicar estos temas. Sí es verdad que se han cantado mucho en emisoras de radio, en conciertos, pero nunca se había publicado un trabajo serio de este tipo. Y entonces, pues, sobre todo Moncho Otero, Rafa Mora, los que más tiempo llevan conmigo, y yo con ellos, pues me decían, ¿y por qué no un disco? ¿Y por qué no un disco? Y me han insistido mucho en estos últimos años y he dicho, venga, vamos a empezar con el disco. Venga, 20 temas. Cada cantautor elige 2 temas, los lleva a su terreno, yo doy cancha libre, cada uno haga lo que desee, y acompañados de los músicos, pues hombre, habituales, ¿no? Que son esas 9 personas restantes. Bueno, en total somos 20. Gestionar, hombre, un grupo de 20 personas es complicado porque cada uno tiene su trabajo, su vida, su exclusividad o no en el mundo del arte, Sí. pero creo que Antonio de Pinto, que ha sido el productor musical, creo que ha facilitado mucho las cosas, se ha adaptado a la necesidad de cada uno y cada una, y yo creo que bueno, que ha resultado al final relativamente fácil gracias a que todo el mundo ha puesto la mejor voluntad del mundo para que esto salga a flote. Pero bueno, fácil, pues claro, no es fácil publicar un libro propio, como va a ser publicar eso, un libro donde intervienen 19 personas más que tú, ¿no? Y decíamos que es un libro, que es un artículo de lujo, es un lujo de libro por el contenido, pero también el artículo, ¿no? El artículo físico es un lujo. Ahí mucha culpa también la tiene la editorial, Cuadernos del Laberinto, nuestra querida Alicia Ares. Claro, bueno, el papel... es muy bonito de ver, muy bonito de tocar, porque también es importante, ¿no? En la poesía y en todo, como en la vida, ¿no? El tema del piel con piel es fundamental, y en este caso, vamos, es la definición gráfica de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, yo, bueno, antes te estaba comentando que yo he publicado con muchas editoriales, ¿no? Sí. De todo tipo, y tengo que decir que Cuadernos del Laberinto para mí ha sido la que me ha sabido entender el pensamiento de la concepción y la gestación de la obra de arte que yo quiero parir. Claro. Muy pocos editores tienen esa empatía y ese trato personalizado con el autor, y muy pocos acceden a la oferta estética del libro que tú les haces, ¿no? Porque luego ya cada uno tiene sus ilustradores o tiene su Claro. forma, su tipografía, su forma de hacer las cosas, ¿no? Y ahí, bueno, habitualmente los editores y las editoras suelen ser bastante impermeables, salvando pues excepciones maravillosas como Alicia, que permite que tú pienses, opines sobre el producto que se está gestando, porque al fin y al cabo, bueno, pues no deja de ser un hijo tuyo, ¿no? Pero bueno, hay pocas personas que lo pueden hacer tan bien como ella. Pues con este disco libro o este libro disco que tenemos encima de la mesa se ven todas tus facetas, la poesía, ahora la música con estos fantásticos compañeros de viaje que has encontrado en estos 30 años de carrera, ¿no? Se ve también la pintura, la cubierta es también obra tuya, es una obra tuya, ¿no? Hablemos de esa faceta como pintor y sobre todo cómo lo compaginas, porque decíamos antes que lo de dormir poco, pero hombre, claro, algo más de ciencia debe tener. Separas la poesía de la pintura, lo mezclas, es decir, según estás pintando, te vienen poemas, surgen cosas juntas, ¿cómo es? Bueno, yo creo que al final todo es poesía, ¿no? Yo pienso que la poesía es el arte de todas las artes. Yo pienso que la poesía, lo que pasa que, bueno, que esto decía mi querida Gloria, que todo el mundo puede escribir poesía y no ser poeta, salvo el poeta que puede no escribirlo y serlo. Entonces, yo creo que, bueno, para mí la poesía es una forma de vida, es una forma de alinear la cruda realidad para poderla digerir, y es una forma de encontrar un sentido a tu existencia. Y yo creo que para mí la pintura no es una pintura aislada, es decir, sin más significado, sino que es una continuación de esa lectura y de esa escritura. Yo lo que el sentimiento, a veces el sentimiento sale expresado de una forma con palabras, en forma de verso, y otras veces ese sentimiento sale expresado de una forma pictórica, ¿no? Pero yo creo que al final todo es poesía. Lo que pasa que lo que cambia es la forma de expresión, ¿no? Al final no es, deja de ser una continua expresión de la belleza que uno percibe, la filtra y luego la proyecta en los demás, ¿no? No deja de ser otra cosa que eso. Claro, en el momento en el que un creador se enfrenta a este tipo de proyectos, ya sea con música, la poesía, pintura,
todo eso hay que recargarlo con lo que uno efectivamente ve en la calle, esa belleza que tú percibes y transformas, pero también la belleza que proyectan sobre ti otros, ¿no? Hablemos de esos referentes, eso que lees. Oye, ¿en qué te fijas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué autores son tus preferidos o son los que te han ido marcando? Uno o una de ellas podemos intuir cuál es, pero seguro que hay muchos más, ¿no? Bueno, influencia, al final te influye absolutamente todo y todos, ¿no? Porque tanto me fijo en lo que me gusta y me resulta atractivo, que creo que me puede beneficiar a la hora de perfilar más mi estilo personal, pero también me fijo mucho en lo que no debería repetir yo nunca. Y de hecho a veces mi pareja, Amaya, muchas veces me dice, no sé cómo vas a ver a tal cantautor o a tal no sé qué o a tal poeta. Y yo digo, bueno, porque también quiero, bueno, en primer lugar, quiero que quedar siempre un espacio para que la gente evolucione. Porque yo empecé a publicar muy joven y obviamente quemaría mucho de lo anterior. Entonces hay que ser justo con la gente. Luego, por otra parte, creo que también está bien eso de ir a ver a gente que no te gusta, precisamente para no repetirlo nunca, ¿no? Esto es como lo de tener conciencia y memoria histórica, ¿no? Hay que tener memoria histórica porque si no repetimos luego los mismos errores. Exacto. Referentes, hombre, referentes tengo muchísimos, es decir, yo creo que son innumerables, es decir, ya no solamente son los poetas que he tenido la suerte de conocer de la generación de posguerra, sino que ya, pues eso, la generación del 27, del 98, los clásicos griegos, romanos, ¿no? Es decir, yo creo que referentes hay muchísimos y todos sabemos los nombres, ¿no? Luego de poetas contemporáneos así que me taladren, pues sí, también, es decir, también hay, por ejemplo, María Eloy García, es una persona que me gusta mucho, nuestra colega y amiga Aurora Pintado. No hace falta que publique mucho para saber que es una buena poeta, porque desde luego un libro suyo ha valido muchas enciclopedias de otros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, referentes realmente hay muchos, tanto clásicos como contemporáneos. Yo me empapo de todo. Además, ten en cuenta que yo he trabajado durante casi 30 años con el nacimiento y la muerte diaria, porque yo me dedico a esto de salvar vidas. Sí. Y entonces, claro, qué inspiración más grande que el estar en contacto con con el mundo hiperrealista del ser humano, de el nacimiento, la transición y la muerte, ¿no? Pero bueno, también la muerte, la patología y ese proceso también se puede llenar de poesía y también se puede ver desde ópticas muy diferentes, ¿no? Es decir, hablar de muerte no tiene por qué ser algo triste. Hablar de patología tampoco tiene por qué ser algo melancólico. Creo que todo se puede aderezar con arte y se puede mirar siempre desde otra óptica muy diferente, ¿no? Y además mucha de esta gente, ¿no? Hablando de tu dedicación laboral de estos últimos años, bueno, de estos 30 años, claro, esta gente cómo percibe o cómo recibe la poesía, porque claro, están en momentos de su vida, o sea, el que va a un hospital por un nacimiento, pues no reaccionará igual que, oye, uno que está pues efectivamente pasando por una transición complicada o que está en la transición final, por así decirlo. ¿Has tenido oportunidad de compartir con ellos tu arte o el arte de otros poetas y testar esa reacción? ¿Cómo es en esos momentos de la vida, no? Pues mira, esto depende. Yo creo que lo que cambia al final y lo que diferencia a un ser humano de otro, al margen de la cultura, la economía, la política, la religión, el lugar donde nazcas y te desarrolles, yo creo que sobre todo es la actitud personal. Hay personas que están en el lecho de muerte, llámense, y no hablo de personas mayores, de niños, adolescentes, jóvenes, mayores, y son personas que están con una sonrisa en la boca y lo que provocan es risa, humor, bienestar en el entorno y saben que se están muriendo. Y hay personas que vienen a traer a un ser humano al mundo, que debería ser algo alegre, bonito, ¿no? Y algo alegre, y sin embargo lo viven como una patología. Entonces, ¿qué cambia? Pues lo que cambia al final es la actitud de la persona. O sea, lo que pasa que, bueno, que desgraciadamente vivimos en una cultura donde no hay ni cultura de patología ni cultura de muerte. Solamente nos educan y nos preparan para el nacimiento y para el bienestar. No nos educan para el malestar y para la despedida. Pero creo que tan interesante y tan bonito puede ser un hecho como el otro.
Pues este Tutón Misón, que está aquí también en vinilo, lo hemos enseñado al principio, pero lo vamos a volver a enseñar porque es estupendo. Está ya en la calle, la gente puede hacerse con él, tocarlo, escucharlo, disfrutarlo, como estoy seguro que lo has disfrutado tú con los colegas músicos al hacerlo. ¿Qué es lo próximo que se pueda contar sin desvelar mucho la trama, sin reventar mucho la película? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estoy metido en muchos proyectos, como siempre. Es decir, yo siempre tengo preparado varios dibujos, varios cuadros de pintura, varios borradores de poemas, también algo de prosa. Entonces, no sé, es decir, es que estos hijos tienen su propio desarrollo y cada uno se va terminando pues cuando uno ha dicho, voy a dejar de corregir. Y entonces cuando uno deja de corregir y toma esa gran decisión en su vida, pues ya empieza el proceso de la editorial y ya empieza, bueno, pues eso, el proceso hacia la publicación, ¿no? Ahora mismo así de forma inminente estoy preparando unas obras de arte, unos cuadros para el Museo MACMO de Arte Contemporáneo de Costa da Morte, que tras la última exposición en la Galería Ra del Rey me han ofrecido tener obra de forma permanente en este museo. Qué bueno. Lo cual está muy bien porque no estoy muerto, que esto no suele ocurrir nunca. Está claro. O sea, los museos te cuelgan cuando has fallecido. Cuando ya no puedes verlo. Efectivamente. Entonces, esto es un proceso y un proyecto muy bonito. Luego, por otra parte, dentro del campo literario, pues nuestra querida amiga Aurora Pintado está caligrafiando e ilustrando poemas breves míos, que también le he dado carta libre de que ella haga lo que quiera con esos poemas, y me consta que vamos a tener como resultado pues un hijo común muy bonito, que yo creo que esto será para final de este año, principio del próximo. Y bueno, y luego sigo haciendo también, bueno, pues no sé, hay una profesora que ha propuesto hacer un poemario mío de amor, con una selección de todos estos 30 años. Bueno, pues cositas que van surgiendo. Y en algún momento digo yo que esto lo podremos escuchar en directo, o por lo menos fragmentos, ¿no? Porque claro, hombre, hacer un disco fantástico en vinilo y no sacarlo a la calle, no sacarlo a los bares, vamos a decirlo así, se queda uno así un poco, ¿no? Sí, estamos ahí negociando con varias salas de Madrid para intentar, al comienzo del próximo curso, para el mes de octubre, hacer alguna presentación oficial y luego llevarlo a diferentes salas grandes, medianas, pequeñas de Madrid y hacer un poquito de gira con este disco. Y bueno, y luego ahora me habéis empezado a llamar, vosotros habéis sido los primeros por radio. Y no seremos los últimos. Se van a empezar a escuchar también el disco con la conversación oportuna y también, bueno, también llevaremos a algunos cantautores a diferentes emisoras y a diferentes salas para que promocionen el disco. O sea, sí, tendrá un recorrido. Bueno, pues Tutón Misón, Volando con Julio Santiago, está ya en todas las plataformas digitales porque se puede escuchar, las más conocidas. Está también en vinilo, se puede comprar en vinilo para que aquellos que necesitan tocar el disco también puedan hacerlo. Y por supuesto el libro de Cuadernos del Laberinto, que como siempre está disponible en todas las plataformas y aquí lo tenemos en esta entrada, bajo la entrevista está el sitio donde comprarlo. Julio, es un gusto hablar contigo. Yo pensaba que habíamos hablado alguna vez y antes hablando fuera parece ser que no habíamos hecho ninguna entrevista. No será la última, seguro. Hemos hablado mucho fuera de la radio, pero sí, dentro de la radio nunca. Eso sí. Julio Santiago, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.